platicar como todos los lunes con Mario Luis Fuentes, a quien le agradezco mucho que esté aquí en el programa. Y yo creo que su artículo de hoy pues viene totalmente a cuento con lo que se está viviendo en el mundo, con unos precios del petróleo que se dispararon hasta los $114 por barril el día de hoy. Y por más que se diga que está muy circunscrito al Medio Oriente, no va a afectar a otras partes del mundo, pues creo que poco a poco estamos viendo que lo contrario es lo que va a ocurrir. Economía mundial, guerra y energía en 2026 es el título del artículo de Mario Luis Fuentes, en su artículo de este lunes en Excelsior. ¿Cómo estás, querido Mario Luis? Bien, Pascal, muchas gracias por el espacio. Sin duda, a 90 días de este año, primer trimestre, cuando las especialistas empiezan a pensar el año, te das cuenta de la enorme incertidumbre y escenarios realmente polarizados, ¿no? Siempre empiezan, si la guerra se prolonga un mes más, si la guerra termina mañana, si se abre el estrecho de Hormuz, en fin, hay una noción de que hay una enorme incertidumbre más que nunca. Y hay algo que a mí me llama la atención. Sí es cierto que lo detonan las guerras, especialmente la guerra que se está dando entre Irán y Estados Unidos, pero hay que recordar que antes de las guerras también estaba la enorme ruptura del orden institucional. O sea, no hay reglas ya. Y por otra parte también hay que recordar que antes de la ruptura de los arreglos o acuerdos entre países está la enorme crisis climática, que no hay una situación realmente de escasez de recursos. Y después, junto a eso, está la enorme realidad de la enorme desconfianza a los andamiajes institucionales. En términos de México es cómo se procesan las diferencias con un poder judicial, lo pongo positivo, que está aprendiendo bajo las nuevas reglas. O sea, no hay realmente una certeza en términos de que el derecho y los tribunales puedan negociar o resolver un conflicto. Entonces, cuando decimos estrecho de Hormuz, tenemos que decir todo lo que está atrás. Y a eso hay que sumar la enorme... El 20% del petróleo pasa por ahí. Y el 20% del petróleo que mueve a la economía, sí. Las cadenas, eso que aprendimos desde el COVID, ¿no? Las cadenas de valor, ¿no? Uh-huh. Esa palabra es que está articulada la economía. Y lo que pasa en un lado afecta a la otra. Y obviamente hablamos de algunos bienes, pero la verdad estamos en un momento en que hay una disrupción mayor que más allá del conflicto bélico y la enorme realidad de algo que no se ha dicho, la destrucción de infraestructura, ya sea en Ucrania, ya sea en Medio Oriente, sobre todo en las enormes industrias petroleras de la región, no se van a reconstituir al día siguiente. Refinerías, lugares de almacenamiento, de embarque, han sido destruidas. Tomará mucho tiempo rehacerlas. Entonces no vamos a regresar a lo de antes. Uh-huh. Entonces por eso es importante que pongamos en contexto, porque los gobiernos, hablo de todos, el mexicano, la presidenta Sheinbaum, como presidenta del país, constantemente nos dice, todo está bien. A lo mejor crecemos al 1.7, dice la OECD. Oye, pero es un crecimiento no solo mínimo, no va a generar el empleo. Sabemos de la debilidad fiscal, no hay recursos para, deja tú hacer lo que se necesita, reparar el envejecimiento de la infraestructura, puentes, puertos, estructuras. Bueno, y esta realidad de ciudades como la nuestra, alcaldías que están realmente pues con una infraestructura muy precaria. Lo vimos con el Mundial, más allá de los corredores que hicieron, vemos una ciudad realmente pues con enormes rezagos. Entonces, en ese sentido, creo que es importante a 90 días saber que estamos en un proceso de mucha incertidumbre, en que sin duda el precio del petróleo puede llegar a 140 o puede regresar a 70, pero eso no va a resolver. Y en ese sentido creo que nuevamente los dos relatos, el oficial que dice que vamos bien y todo, y discutimos la tasa de interés, ¿no?, del Banco de México como si fuera el gran centro, ¿no? Nos llevan los economistas a esto, y no discutimos que los inversionistas tienen que ver un conjunto de variables muy complejas. No está fácil decidir nuevas inversiones o mantenerse. Sobre todo en un contexto de tanta incertidumbre, ¿no? En este momento, de por sí es complicado pensar en una inversión de cientos de millones de dólares, cualquier negocio, pero más aún una inversión de cientos de millones de dólares, en un contexto ya de por sí enturbiado por Trump y sus políticas comerciales. Ahora agrégale la guerra, pues como la inversión es lo que necesitamos para generar empleo, pues difícilmente vamos a pensar en alcanzar
el crecimiento económico que ha previsto. El país necesita crecer arriba del 3%. Sí, no hay otra. exactamente. Decir que vamos a crecer 1.7 o 1.6 es realmente una situación de crisis. Por más que nos digan que el Plan México, no, 1.7 no genera el empleo, no genera los ingresos. Tenemos que darle dimensiones a esas cifras que se vuelven una especie de fetichismos, ¿no? No, 1.7 está muy mal. Pero el tema es que no se ve manera de lograr el 3% si no se resuelven no solo el petróleo, la enorme realidad de esta compleja matriz de factores que inciden en alguien que quiere invertir. Entonces, vemos el conflicto ahora con el puerto de Yucatán, el conflicto jurídico con Estados Unidos sobre exportación. Hay una serie de conflictos que hacen que la debilidad institucional, la crisis climática, la enorme realidad de infraestructuras que van a tomar tiempo, la falta de electricidad en México, y así vemos una cantidad de elementos y de pronto lo reducimos al precio del petróleo. Sí es central, pero la realidad es que estamos a punto de decir lo que nadie quiere decir, que vamos a un estancamiento global, que es lo que todo mundo pregunta. ¿Estamos a punto? Hasta ahora se ha librado, pero todo apunta, como dices, incertidumbre, confusión y una simplificación del discurso de lo que puede pasar. Bueno, pues ahí está el artículo de Mario Luis Fuentes, Economía Mundial, Guerra y Energía en 2026. No deje de leerlo. Muchas gracias, Mario Luis. Gracias, Pascal. Gracias, que tengas buena semana. Igualmente. Gracias, Mario Luis Fuentes, todos los lunes en Excelsior y también aquí en la primera emisión.